Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo fueron a ver a Jesús algunos de los saduceos, los cuales afirman que los muertos no resucitan, y le dijeron: Maestro, Moisés nos dejó escrito que si un hombre muere dejando a su viuda sin hijos, que la tome por mujer el hermano del que murió para darle descendencia a su hermano. Había una vez 7 hermanos, el primero de los cuales se casó y murió sin dejar hijos. El segundo se casó con la viuda y murió también sin dejar hijos. Lo mismo sucedió al tercero. Los 7 se casaron con ella y ninguno de ellos dejó descendencia. Por último, después de todos, murió también la mujer. El día de la resurrección, cuando resuciten de entre los muertos, ¿de cuál de los 7 será mujer? Porque fue mujer de los 7. Jesús les contestó: están en un error, porque no entienden las Escrituras ni el poder de Dios. Pues cuando resuciten de entre los muertos, ni los hombres tendrán mujer, ni las mujeres marido, sino que serán como los ángeles del cielo. Y en cuanto al hecho de que los muertos resucitan, ¿acaso no han leído en el libro de Moisés aquel pasaje de la zarza en que Dios les dijo: Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Están pues muy equivocados. Palabra del Señor. No es Dios de muertos, sino de vivos. Partiendo de la ley mosaica que mandaba al hermano de un marido difunto y sin descendencia casarse con la viuda, los saduceos tratan de ridiculizar ahora la fe en la resurrección. Lo hacen presentándole a Jesús un caso extremo, casi absurdo. Su respuesta él la enlaza primero al matrimonio en el más allá, y enseguida evoca el pasaje de la zarza, cuando Dios se le reveló a Moisés como el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. La certeza de nuestra feliz resurrección radica solo en quien murió para darnos una vida nueva y eterna. Por lo mismo, hemos escuchado: reaviva el don de Dios, en la primera lectura. Pablo se dirige a Timoteo con esta expresión: reaviva el don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos, porque Dios no nos ha dado un espíritu cobarde, sino un espíritu de energía, amor y buen juicio. Muchos miedos se han desatado en nuestro inconsciente con la inseguridad que impera en muchas de nuestras ciudades, la falta de empleo, etc. Muchos nos han dejado, otros muchos han superado tantas crisis que existen en nuestra sociedad contemporánea. Ahora, en las diversas formas de violencia mundial, guerra, narcotráfico, trata de personas, atropello a los derechos humanos, ideologías contrarias a la familia y a la vida, es el momento de reavivar el don de Dios. Muchos podemos depositar nuestra fe en Él. Y más que llenarnos de cobardía, podemos pensar en el cuidado de Dios. Podemos pensar en confirmar y expresar nuestra fe en un mundo que vive al revés, como si Dios no existiera. Poner nuestro corazón en clave de agradecimiento por habernos cuidado en estos tiempos duros que nos han tocado vivir. Poner también nuestro corazón en la confianza del Señor para que nos siga cuidando y nos siga dando la luz de la verdad, de la justicia y de la paz que requerimos para proyectar hacia los demás. Podemos hacernos esta pregunta: ¿por qué hoy sigo con vida? ¿Por qué hoy mi fe, a pesar de que hace falta testimonio, no se ha apagado? ¿Por qué mi fe sigue unida a Cristo? Hay una razón de fe.
Dios nos ha querido acompañar, cuidar, caminar con nosotros, guiarnos, porque Él es el buen pastor y nosotros somos sus ovejas, somos su rebaño que Él guía y que jamás abandona. Todavía no ha llegado nuestro tiempo. De Él son las coordenadas del tiempo y la llamada a la vida eterna. Dios tiene la mirada puesta en ti y te llama y a cada uno por nuestro nombre. Dios nos ha dado una vocación santa por su propia voluntad, según aquellos que se dedican a estudiar a profundidad las Sagradas Escrituras. Parece ser que la carta a Timoteo fue la última carta que escribió Pablo antes de morir. De ahí que tenga un tono de testamento espiritual dirigido a su discípulo predilecto, Timoteo. Estamos ante una de las cartas pastorales, es decir, del cuidado y la atención que se debe tener al pueblo de Dios, pero también del cuidado y la atención que deben procurar los pastores de la iglesia, obispos y presbíteros. Comienza Pablo dando gracias a Dios. El agradecimiento a Dios es algo fundamental en el cristiano. ¿Qué hacemos para añadir un minuto más a nuestra vida? Nada. Por eso debemos ser agradecidos y ver que todo lo que tenemos es un don. Todo es gracia, gratuidad. Es un regalo de Dios. La salvación en Cristo Jesús es el mayor regalo que nos ha podido hacer Dios Padre. Por pura gracia estamos salvados, no por sus méritos, como dice la Escritura en otro lugar, y aquí también Pablo se lo recuerda a Timoteo y a nosotros. Dios nos ha regalado una vocación santa, no por nuestras obras, sino porque Dios lo ha querido así. Él nos ha regalado el don de la fe. Ha tenido un encuentro especial con nosotros para que seamos testigos de su resurrección y de la salvación en medio de esta sociedad cada vez más alejada de su Creador. Nos ha dado el don del Espíritu Santo, su fuerza y su amor para anunciar el Evangelio a los cuatro vientos, como lo ha hecho Pablo hasta dar la vida como él, si es necesario. Para esta misión Dios nos capacita, pero para poder anunciar el Evangelio, dos cosas son necesarias. Una es experimentar verdaderamente este encuentro con Dios, su amor y su misericordia, y otra es tener plena confianza en Él, en que nos acompaña todos los días y nos dará la fuerza para anunciar su palabra a todas las criaturas, que aunque algunos evitan escuchar nuestro mensaje, sí que podrán ver nuestras obras. Señor, aumenta nuestra fe y ayúdanos a ser heraldos de tu Evangelio y dar testimonio de ti sin temor alguno hasta la muerte. Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. El Evangelio de hoy toca uno de los puntos más difíciles de entender de nuestra vida. Esto es la realidad de la muerte y la promesa de la resurrección. Efectivamente, la resurrección escapa a la razón. Es un misterio que solo se atisba a comprender desde la fe. Los saduceos no creen en la resurrección. ¿Cuántos saduceos tenemos hoy en nuestra sociedad que está muy equivocada, que no comprenden las Escrituras ni quién es Dios realmente? Por eso los cristianos debemos estar preparados para dar razón de nuestra fe. En esta sociedad cada vez más inmersa en la cultura de la muerte, urge anunciar la verdadera vida que no se acaba, la vida eterna a la que todos estamos llamados. Nuestra verdadera patria es el cielo. Aquí estamos de paso, salimos de Dios y volvemos a Dios. Hoy urge anunciar que Cristo está vivo, que Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos, que tiene poder para transformar la muerte en vida. Como decía Pablo en la primera carta, se nos ha dado la gracia de anunciar el Evangelio. Así que a los que ya nos hemos encontrado con el amor de Dios y disfrutamos del don de la fe, estamos llamados a hacer partícipe a todo el mundo de este Dios que nos regala el don de la vida eterna. Un Dios de vivos. Los saduceos, que no creen en la resurrección, hacen una pregunta a Jesús sobre una mujer
que se ha casado con 7 hermanos, habiéndose quedado viuda 7 veces. A la muerte de la mujer se preguntan de quién será esposa ahora en la vida eterna. Jesús les hace ver la mala comprensión que tienen de Dios y de las Escrituras. El matrimonio es una institución para esta vida, no lo es para la vida eterna. Nadie se casará. Un tema agudo, difícil de comprender, el de la resurrección de los muertos, porque de alguna manera queremos imaginar cómo será la vida eterna. Pedimos a Dios con quién queremos estar y con quién no. Lo que es cierto es que los muertos ya quedan de la mano de Dios. Es el ahora del tiempo de Dios. Pero como manifiesta Jesús, Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Él nos pide fe y adhesión. Me pregunto si la cuestión de los saduceos no es una justificación para eludir la responsabilidad de profundizar en la fe en el Cristo de la vida. Podemos percibir en el Evangelio que la pregunta de los saduceos carece de sentido del dolor, del luto, de la despedida, de la fractura humana que se produce cuando alguien cercano a nosotros fallece. Y la suerte de los difuntos no es lo primordial. A ellos que ya están descansando hay que dejarlos en manos de Dios. Lo principal es cómo consolar y ser las manos y la voz del consuelo de Dios para los que han sufrido una pérdida importante en sus vidas. Evidentemente, como iglesia peregrinante, estamos llamados a orar por la iglesia purgante, es decir, por todos los que han fallecido, porque o están en situación de purificación, lo que conocemos como purgatorio, o están en el cielo, o se condenaron definitivamente en el infierno y por ellos no podemos hacer ya nada. Por eso Jesús incide en que Dios es un Dios de vivos. No podemos dejarlos en la soledad. Con un corazón quebrado es más difícil ver a Dios en la vida. Es necesario ponernos en el camino del doliente y reavivar en ellos la esperanza y el don de Dios. Oremos por cuantos han perdido a sus seres queridos y no han podido despedirse por motivos de diferentes situaciones humanas que vive nuestra sociedad actual. Que el Señor les dé consuelo en su soledad y reavive su esperanza. Sabemos que no siempre seremos bien recibidos, pero esto no nos debe desanimar. Recordemos las palabras de Pablo: sé de quién me he fiado. En esta misión Cristo nos acompaña hasta el final. Aquí estoy, Señor, envíame. Mis hermanos, que a todos ustedes el Señor los bendiga y les dé la paz. Y notitia veritatis proficere, pax et bonum.